En 2022, una de las figuras más prestigiosas del mundo cripto tomaba decisiones con miles de millones de dólares de fondos de clientes. Hoy está cumpliendo 25 años de prisión. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ordenó una confiscación de más de 11.000 millones de dólares. La pregunta no es solo cómo pasó. La pregunta es por qué tanta gente inteligente, incluidos inversores institucionales, confió en alguien que no iba a pagar el costo real si se equivocaba. Este video es sobre eso. ¿Por qué quien decide sin pagar el costo decide peor? ¿Y qué hacer al respecto? En los próximos 15 minutos te llevas 3 herramientas. No teoría. 1. Un filtro de 3 preguntas para evaluar a quién creerle, especialmente cuando esa persona tiene credenciales, audiencia o cargo. 2. Un test para auditar cualquier indicador clave, bono o estructura de comisiones en tu equipo o tu portafolio y detectar dónde se está acumulando riesgo invisible. 3. Un protocolo de 3 capas para decidir mejor cuando tú sí tienes exposición real al costo del error. Los 3 playbooks siguen una secuencia. Primero detectas el riesgo que otros te están trasladando. Luego diseñas para que eso no pase en lo que tú controlas. Y al final aprendes a decidir mejor cuando el dinero, el tiempo o la reputación son tuyos. El principio operativo es uno solo. En cualquier decisión que te afecte, importan 3 cosas. ¿Quién captura el beneficio si sale bien? ¿Quién paga el costo si sale mal? Y si son la misma persona en proporción razonable. Cuando no lo son, hay una asimetría. Y las asimetrías no son neutrales. Producen decisiones sistemáticamente más arriesgadas de lo que parecen, porque quien decide no está sintiendo lo que le va a pasar a otro. Esto no es un principio moral, es mecánica. Si yo gano si sale bien y tú pierdes si sale mal, mi cálculo de riesgo está roto desde el diseño. No por mala intención, por estructura. Esto cambia 3 cosas para un operador. Cambia a quien escucha, cambia cómo paga a su equipo y cambia cómo se posiciona él mismo cuando hay dinero, tiempo o reputación adentro. Vamos a los 3. Playbook 1. Detectar consejos que cargan riesgo en ti. El reflejo común es evaluar consejos por la inteligencia de quien los da. Es el reflejo equivocado. El criterio operativo es otro. ¿Qué pierde esta persona concretamente si su consejo te sale mal? Caso: Citigroup, crisis financiera de 2008. Robert Rubin, ex secretario del Tesoro, miembro del directorio de Citi, asesor senior, una de las figuras más respetadas de Wall Street. Según ProPublica, recibió al menos 115 millones de dólares en pagos durante su tiempo en Citigroup, sin contar opciones sobre acciones. Cuando la crisis explotó, Citi perdió alrededor de 30.000 millones de dólares en el mercado de instrumentos subprime y recibió 45.000 millones de dólares de rescate público. El argumento de Rubin ante la comisión que investigó la crisis fue, en esencia, que la crisis no era previsible y que las pérdidas no se debían a falta de atención gerencial. Lee la mecánica con calma. Beneficio capturado: 115 millones de dólares en compensación personal durante el auge. Costo absorbido: accionistas, contribuyentes y sistema financiero. Devolución proporcional al daño: ninguna. Conclusión operativa: durante años estaba aconsejando sobre riesgos que él no iba a pagar. Esto no es un caso sobre Robert Rubin. Rubin es el ejemplo legible. Cuando tu analista, tu asesor, tu gurú de redes o tu fundador admirado te dice qué hacer con tu capital o tu carrera, la pregunta no es si es inteligente. La pregunta es, ¿qué pierdes si tú sigues su consejo y te equivocas? Error común del operador: ponderar las credenciales como evidencia de calidad del consejo. Las credenciales son evidencia de acceso. Acceso al sistema, acceso a los medios, acceso al púlpito. Pero no son evidencia de exposición a tus resultados. Acción práctica. Filtro de 3 preguntas. Aplicable en 30 segundos antes de seguir cualquier consejo importante. 1. ¿Qué pierde esta persona en cifra concreta si su consejo es incorrecto? 2. ¿Qué cobra esta persona aunque a mí me salga mal? 3. ¿Quién absorbe la pérdida final? ¿Él, yo o un tercero? Si las respuestas son nada, una comisión o audiencia, y yo, entonces el consejo no se descarta. Se descuenta. Fuerte. La diferencia importa. No estás cerrando la puerta al consejo, estás ajustando el peso que le das. Pregunta de auditoría. De las últimas 3 decisiones grandes que tomaste influido por alguien,
¿Cuántas de esas personas tenían capital, reputación o tiempo expuestos al mismo resultado que tú? Si la respuesta es 0, no tienes mala suerte, tienes un proceso de input roto. Diseñar incentivos, donde quien decide también paga. Acá pasamos de input a estructura. El Playbook 1 te dice a quién escuchar. El Playbook 2 te dice cómo construir un sistema donde la asimetría no aparezca por defecto. Caso: Wells Fargo. Entre 2002 y 2016, el banco aceptó pagar $3.000 millones por investigaciones criminales y civiles. Bajo presión por metas comerciales irreales, miles de empleados abrieron millones de cuentas y productos sin consentimiento del cliente. El Departamento de Justicia lo calificó como una falla completa de liderazgo en múltiples niveles. Lee la estructura. ¿Quién diseñó las metas? Alta dirección. ¿Quién capturaba el beneficio del cumplimiento? Alta dirección, por medio de bonos, valoración del banco y percepción de crecimiento. ¿Quién absorbió el costo? Empleados despedidos, clientes con crédito dañado y accionistas que pagaron la multa. Quien diseñó el sistema no estaba sujeto al sistema, por eso duró 14 años. No porque nadie viera el problema, miles de empleados lo vivían a diario. Duró porque la estructura premiaba a quienes podían ignorarlo. Error común del operador: creer que un sistema de incentivos roto se arregla con cultura, valores escritos o entrenamientos. No se arregla. La métrica gana siempre. Si premias volumen sin penalizar daño, vas a producir daño. Si premias velocidad sin penalizar error, vas a producir errores. Si premias crecimiento sin penalizar fragilidad, vas a producir colapsos. Esto no es moralismo, es mecánica de sistemas, acción práctica, test de simetría. Aplicado a cada indicador clave, comisión o bono que diseñes, aceptes o estés sujeto. 1. ¿Quién captura el beneficio si esta métrica se cumple? 2. ¿Quién absorbe el costo si esta métrica se cumple de forma destructiva? 3. ¿Son la misma persona en proporción razonable? Si la tercera respuesta es no, no tienes un problema cultural, tienes una bomba en el sistema. La bomba no se desactiva con un correo trimestral sobre valores. Se desactiva rediseñando dónde caen las consecuencias. Pregunta de auditoría. En tu equipo, portafolio o empresa, identifica el indicador más importante. Si se cumple de la peor forma posible, ¿quién gana y quién pierde? Si no es la misma persona, ya sabes dónde va a romperse el sistema. La única pregunta es ¿cuándo? Playbook 3. Decidir cuándo tú sí estás expuesto al costo del error. Acá hay una trampa que casi nadie nombra, y es el playbook más importante de los 3. Tener skin in the game no te hace decidir mejor. Te da retroalimentación. La retroalimentación sin protocolo se convierte en pánico, en sesgo o en doblar apuesta para recuperar. Caso: Archegos Capital. Bill Huang. Según la SEC, Archegos pasó de aproximadamente $1.500 millones en valor y $10.000 millones de exposición en marzo de 2020 a más de $36.000 millones en valor y $160.000 millones de exposición en su pico, 12 meses después. El instrumento fueron Total Return Swaps, instrumentos que permitían tomar posiciones gigantes con capital limitado adelantado. Huang tenía todo su capital adentro. Tenía skin in the game en el sentido más literal. Lo perdió todo en cuestión de días cuando se movió el mercado. Lee la asimetría con cuidado, porque es contraintuitiva. Huang sí estaba expuesto al beneficio de su apalancamiento, pero las contrapartes bancarias estaban expuestas al costo real. Cuando fallaron las llamadas de margen, absorbieron miles de millones en pérdidas. Estar adentro no es lo mismo que tener un sistema para gestionar lo que pasa cuando se mueve en contra. Error común del operador: confundir compromiso emocional con gestión de riesgo. Estoy all in no es una estrategia, es una declaración. El protocolo está en cómo entras, cómo mides y cómo sales, no en cuánto pones. Acción práctica: protocolo de 3 capas. Capa 1. Peor escenario aceptable definido en frío antes de entrar. No el escenario esperado, no el optimista, el aceptable. La pregunta concreta es esta: si esto se va a la mitad, ¿qué queda intacto operativamente? Si no tienes respuesta en frío, no entras. Capa 2. Decisión separada de ejecución. La decisión se toma una vez, escrita, con reglas. La ejecución sigue las reglas. El criterio improvisado bajo movimiento adverso no es criterio, es reacción disfrazada. Capa 3.
Auditoría continua de concentración y apalancamiento, no solo de retorno. 3 preguntas semanales, escritas. ¿Cuánto puedo perder? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué eventos lo disparan? La rentabilidad es una métrica de salida. La concentración y el apalancamiento son métricas de supervivencia. Pregunta de auditoría. ¿Tu posición, empresa o decisión más grande hoy? Si cayera 50% mañana, ¿sabes con precisión qué harías en las primeras 48 horas? ¿Y qué quedaría intacto? Si la respuesta no es exacta y escrita, no tienes un sistema. Tienes una apuesta, y la apuesta puede salir bien muchas veces, pero el día que sale mal de una forma que no controlas. Resumen operativo. Playbook 1. Filtro del costo. Evalúa consejos por exposición, no por credenciales. Playbook 2. Test de simetría. En cualquier sistema de incentivos, asegúrate de que quien captura el beneficio también absorbe el costo del cumplimiento destructivo. Playbook 3. Protocolo de 3 capas. Estar expuesto sin sistema no es valentía, es apuesta. Quiero cerrar con un caso que cambia la escala. Boeing 737 MAX. Según el Departamento de Justicia, Boeing aceptó pagar más de $2.500 millones por conspiración para defraudar a la FAA. Empleados de la compañía ocultaron información material sobre el sistema MCAS. Los manuales y entrenamientos de pilotos no lo incluían. 2 accidentes, Lion Air 610 y Ethiopian Airlines 302, causaron 346 muertes. Misma mecánica que vimos en los 3 playbooks. Quienes tomaban las decisiones de certificación, presión de cronograma y comunicación con el regulador estaban demasiado lejos de quienes pagarían el error. La asimetría no estaba en una transacción financiera, estaba en el diseño del proceso. Cuando la decisión vive en un lugar y la consecuencia en otro, no es una pregunta de si va a fallar, es una pregunta de cuándo y a qué escala. Antes de cerrar, una auditoría de 20 minutos para esta semana. 3 bloques. Escritos, no mental. Bloque 1. 5 minutos. Lista las 3 personas o fuentes que más influyen en tus decisiones de capital o carrera. Al lado de cada una, escribe en una línea qué pierde concretamente si se equivoca contigo. Si no puedes responder, anótalo así. No paga nada. Esa lista es tu mapa de input. Si 3 de 3 no pagan nada, sabes por qué tus decisiones de los últimos 12 meses se ven como se ven. Bloque 2. 8 minutos. Identifica el indicador clave, bono o comisión más importante en tu trabajo, equipo o portafolio. Escribe 2 columnas. ¿Quién gana si se cumple? ¿Quién paga si se cumple de la peor forma posible? Si las 2 columnas no se cruzan en la misma persona, marca ese sistema como expuesto. No tienes que arreglarlo hoy, tienes que saber dónde está. Bloque 3. 7 minutos. Tu posición, empresa o decisión más grande hoy. Escribe en 3 líneas qué harías en las primeras 48 horas si cae 50% mañana. ¿Qué quedaría intacto y qué evento concreto podría dispararlo? Si no puedes escribirlo en 3 líneas en frío, no es porque sea complicado, es porque no lo tienes. 20 minutos, una hoja, 3 bloques. Esa es la diferencia entre operar con sistema y operar con narrativa. Si este sistema te resultó útil, suscríbete. En Playbooks de Caja no resumimos libros. Convertimos los mejores en sistemas de decisión que aplicas a tu dinero, tu equipo y tu carrera. Una cosa más, y es lo único que necesitas recordar de este video. Antes de seguir un consejo, ejecutar una métrica o entrar a una posición grande, hazte una sola pregunta. Si esto sale mal, ¿quién paga? Si la respuesta no eres tú, descuenta. Si la respuesta eres tú y no tienes sistema, no entres todavía. Ahora quiero leer casos reales. ¿Dónde ves una asimetría de riesgo en tu empresa, mercado, portafolio o industria? Formato simple. ¿Quién decide? ¿Quién gana si sale bien? ¿Quién paga si sale mal? Nos vemos en el siguiente playbook.